Azteca, de Gary Jennings. Parte 11. Continuación. Moctezuma gruñó un poco más, mientras los viejos de su consejo de voceros se mezclaban en murmurante conferencia y el mayordomo de palacio acompañaba al mensajero fuera de la habitación. Mi señor orador, dijo uno de los viejos con timidez, este es el año 1 caña. Muchas gracias, dijo Moctezuma con acritud. Eso es algo que ya sé. Otro viejo dijo, pero quizás el posible significado de él haya escapado a la atención de mi señor. De acuerdo con una de las leyendas, 1 caña fue el año en que Quetzalcóatl nació en su forma humana, para ser el Güey Tlatoani de los Tolteca. Y otro dijo, 1 caña pudo haber sido, por supuesto, el año en que Quetzalcóatl completó su gavilla de 52 años. Y también fue en ese año 1 caña, según la leyenda, que su enemigo, el dios Tezcatlipoca, lo engañó haciendo que se emborrachara. Así que sin quererlo, él cometió un pecado abominable. Y otro dijo, el gran pecado que él cometió mientras estaba ebrio fue copular con su hija. Cuando despertó a su lado a la mañana siguiente, su remordimiento le hizo abdicar su trono e irse lejos en su canoa, más allá del mar del Este. Y otro dijo, pero aunque se fue, él prometió volver. ¿Lo ve usted, mi señor? La serpiente emplumada había nacido en el año 1 caña y desapareció en el siguiente año llamado 1 caña. Admitimos que esta es solo una leyenda y que las otras acerca de Quetzalcóatl citan fechas diferentes y que todo eso sucedió hace incontables gavillas de años. Pero ya que este es otro año 1 caña, ¿no sería bueno preguntarnos? Ese hombre dejó caer su pregunta en el silencio, porque la cara de Moctezuma estaba casi tan pálida como la de cualquier hombre blanco. Se vio tan afectado que se quedó sin habla. Y debió de haber sido porque al recordarle esas fechas que coincidían, siguiendo su significado de cerca, llegó a lo que había dicho el mensajero, que los hombres que se fueron por el mar del Este aparentemente intentarían buscar su ciudad. O quizás se había puesto pálido por la alusión directa de una semejanza entre él y el Quetzalcóatl que había dejado el trono, por haber sentido vergüenza de su propio pecado. Moctezuma tenía por entonces varios hijos de diferentes edades, de sus diversas esposas y concubinas, y por algún tiempo se escuchó por ahí un sordo rumor acerca de sus relaciones con 2 o 3 de sus hijas. El venerado orador tenía suficientes cosas para reflexionar en ese momento, pero el mayordomo de palacio regresó otra vez, besando la tierra y pidiendo permiso para anunciar la llegada de más mensajeros. Era una delegación de 4 hombres que venían de la nación totonaca en la costa este y llegaban para informar que allí habían aparecido 11 de esos barcos llenos de hombres blancos. La entrada al salón de esos mensajeros totonaca, inmediatamente después del mensajero Cupícatl, fue otra coincidencia inquietante, aunque no inexplicable. Habían pasado unos 20 días entre que los barcos habían dejado Cupilco para aparecer en la costa totonaca, pero esta última nación estaba casi directamente al este de Tenochtitlán, y había muy buenos caminos comerciales entre las dos. En cambio, el hombre de Cupilco había tenido que venir por una ruta mucho más larga y difícil. No era sorprendente, pues, la llegada de esos mensajeros diferentes, pero esto no hizo que ninguno de los que estábamos en el salón del trono nos sintiéramos tranquilos. Los totonaca eran gente ignorante,
y no conocían el arte de las palabras pintadas, así es que no habían enviado ningún mensaje escrito. Los 4 mensajeros eran recordadores de palabras y traían un mensaje memorizado de su gobernante, el señor Pat-Sinca, como él se los había dicho, palabra por palabra. Debo hacerles notar aquí que en un aspecto nuestros memoristas de palabras eran casi tan útiles como los informes escritos. Podían repetir lo que hubieran memorizado una y otra vez, cuantas veces fuera necesario, y sin omitir o cambiar alguna palabra. Sin embargo, tenían sus limitaciones al ser imperiosamente interrogados. Cuando se les preguntaba algo para esclarecer alguna parte del mensaje, ellos no lo podían hacer. Solo podían repetir el mensaje exactamente como se les había dado. Ni siquiera podían hacer ese mensaje más elaborado, añadiéndole sus propias opiniones o impresiones, porque la sencillez de sus mentes les impedía hacer alguna de esas cosas. En el día 8 lagarto, mi señor orador, empezó uno de los Totonaca y continuó recitando el mensaje mandado por Pat-Sinca. En el día 8 lagarto, 11 barcos se materializaron sobre el océano y se detuvieron afuera de la bahía de Chalchihuacuecán. Era un lugar que yo ya había visitado una vez, el lugar en donde abundan las cosas bellas, pero no hice ningún comentario, pues sabía que no se debe interrumpir a un recordador de palabras. El hombre siguió con su mensaje, diciendo que al día siguiente, el día 9 viento, los extranjeros blancos y barbudos empezaron a llegar a la playa, en donde construyeron casitas de tela, y que además habían erigido allí un palo largo, con grandes banderas, y que habían empezado a representar lo que parecía ser una ceremonia, ya que cantaban mucho y gesticulaban, y se arrodillaban, y se paraban, y que también había varios sacerdotes, que habían reconocido porque vestían todos de negro, exactamente igual a los de estas tierras. Esos fueron los sucesos en el día 9 viento. Al siguiente día, uno de los ancianos del Consejo de Voceros dijo pensativamente: 9 viento. De acuerdo, por lo menos con una de las leyendas, el nombre completo de Quetzalcóatl era 9 viento serpiente emplumada, lo que quiere decir que él había nacido en el día 9 viento. Moctezuma se tambaleó a simple vista, quizás porque esa información lo había sorprendido portentosamente, o quizás porque el anciano debía de haber sabido que no se debía interrumpir a un recordador de palabras, ya que éste no puede coger de nuevo el hilo de la narración en donde la dejó cuando lo interrumpen. Tiene que volver a empezar otra vez. En el día 8 lagarto, él recorrió todo el principio hasta llegar al punto en donde se había quedado y continuó con su informe de que no había habido ninguna batalla en la playa ni en ningún otro lado todavía, cosa que era de comprenderse, pues los Totonaca, aparte de ser ignorantes, eran serviles y de todo lloriqueaban. Por años habían estado subordinados a la Triple Alianza y regularmente habían pagado su tributo anual de frutas, madera fina, vainilla y cacao para hacer chocolatl, picietl para fumar y otros productos de las tierras calientes, pero siempre habían entregado su tributo lloriqueando y quejándose. Los habitantes del lugar en donde abundan las cosas bellas, había dicho el mensajero, no se habían opuesto a la llegada de los forasteros, pero habían mandado aviso a su señor Pat-Sinca en la ciudad capital de Tzempoala. Pat-Sinca envió a varios de sus nobles, llevando muchos regalos a los extranjeros blancos y barbados.
y también una invitación para que fueran a visitar su corte. Así es que 5 de esos hombres blancos, presumiblemente personajes de alto rango, aceptaron su invitación, llevando con ellos una mujer que había desembarcado con ellos. Ella ni era blanca ni tenía barbas, dijo el mensajero, sino que era una hembra de alguna nación más al norte del único mundo. En el palacio de Tzempoalan, los visitantes presentaron sus regalos a Patzinka: una silla de curiosa construcción, muchas cuentas de colores, un sombrero muy pesado y una tela como con pelitos color roja. Los visitantes anunciaron entonces que ellos llegaban en representación de su gobernante llamado Rey Don Carlos y de un dios llamado Nuestro Señor y una diosa llamada Nuestra Señora. Sí, reverendos escribanos, ya sé. Solamente repito lo que aquel ignorante totonaca había dicho. Entonces los visitantes le hicieron muchas preguntas a Patzinka referentes a su tierra. ¿A qué dios veneraba su pueblo? ¿Había mucho oro en ese lugar? ¿Era él un rey o un simple virrey? Aunque Patzinka estaba perplejo ante los muchos términos extraños utilizados en su interrogación, contestó lo mejor que pudo. De toda la multitud de dioses que existían, él y su pueblo adoraban a Tezcatlipoca como el más grande. Él era el gobernante de todos los totonaca, pero estaba sometido a las 3 naciones más poderosas que se encontraban tierra adentro y de las cuales la más fuerte era la nación mexica, gobernada por el venerado orador Motecuzoma. Y en ese momento preciso, les había confiado Patzinka 5 registradores de la tesorería mexica estaban en Tzempoalan para revisar la lista de artículos que los totonaca pagaban como tributo. Quisiera saber, dijo de repente el viejo consejero, ¿a qué conducía toda esa interrogación? Hemos escuchado que uno de los hombres blancos hablaba la lengua maya, pero ninguno de los totonaca puede hablar más que su propia lengua y nuestro náhuatl. El recordador de palabras miró confundido por un momento, luego se aclaró la garganta y empezó otra vez. En el día 8, lagarto, mi señor orador. Motecuzoma miró exasperado al desgraciado viejo que había interrumpido y entre dientes le dijo: ahora todos moriremos de viejos antes de que este estúpido pueda terminar su mensaje. El totonácatl se aclaró otra vez la garganta y empezó. En el día 8, lagarto, y todos nos sentamos inquietos hasta que llegó de nuevo en donde se había quedado, para darnos nueva información. Cuando lo hizo, esta fue lo suficientemente interesante como para haber valido la pena el esperar. Los 5 arrogantes registradores de tributo mexica, le dijo Patzinka a los hombres blancos, estaban muy enojados con él, porque les había dado la bienvenida a ellos, los extranjeros, sin haber pedido permiso primero a su venerado orador Motecuzoma. En consecuencia, ellos habían añadido al tributo la demanda de 10 muchachos totonaca y 10 doncellas vírgenes totonaca para ser mandados junto con la vainilla, el cacao y otros artículos de Tenochtitlán, y otros artículos a Tenochtitlán, para ser sacrificados como víctimas cuando lo requirieran los dioses mexica. Al oír eso, el jefe de los hombres blancos hizo gestos de que sentía una gran repugnancia por eso, y colérico le dijo a Patzinka que él no debía hacer una cosa como esa, que en lugar de esto tenía que coger a los 5 oficiales mexica y hacerlos sus prisioneros. Cuando el señor Patzinka expresó horrorizado
su reluctancia a poner las manos sobre los funcionarios de Moctezuma, el jefe blanco le prometió que sus soldados blancos defenderían a los Totonaca contra cualquier represalia. Así es que Patzinca, aunque sudando por la aprehensión, dio la orden, y los 5 registradores fueron por último vistos por los recordadores de palabras antes de salir para Tenochtitlán, aprisionados en una jaula pequeña, atados a las barras de esta, todos ellos amontonados como si fueran pavos llevados al mercado, con las plumas de sus mantos lamentablemente alborotadas, por no hablar del estado de sus mentes. Eso es ultrajante, gritó Moctezuma, olvidándose de sí mismo. Los extranjeros tienen una disculpa, pues no conocen nuestras leyes tributarias. Pero ese necio de Patzinca se levantó de su trono y agarró fuertemente al Totonácatl que había estado hablando. 5 de mis registradores del tesoro han sido tratados así. ¿Y te atreves a venírmelo a contar? Por los dioses que te echaré vivo a los grandes gatos que hay en el zoológico. A menos de que tus siguientes palabras sean para dar una explicación y una disculpa a ese loco acto de traición de Patzinca. El hombre tragó saliva. Sus ojos se hicieron acuosos. Pero lo que él dijo fue: en el día 8 lagarto, mi señor orador. ¡Vaya, cállate!, rugió Moctezuma. Regresó a su trono y con desesperación se cubrió el rostro con las manos. Me retracto. Ningún gato podría sentirse muy orgulloso de comerse semejante porquería. Uno de los ancianos consejeros, diplomáticamente, completó la diversión al hacerle una señal a otro de los mensajeros para que hablara. Ese inmediatamente empezó a balbucir muy rápido y mezclando los lenguajes. Era evidente que había estado presente, por lo menos en una de las conferencias entre su gobernante y los visitantes, y estaba repitiendo cada una de las palabras que habían hablado entre ellos. También era evidente que el jefe blanco hablaba en español, y después otro de los visitantes lo traducía al maya. Y después, eso era traducido al náhuatl para que lo pudiera entender Patzinca. Y después de que Patzinca había contestado, era otra vez traducido al jefe blanco de la misma manera. Afortunadamente está usted aquí, Mixtli, me dijo Moctezuma. Aunque el náhuatl está muy mal hablado, por lo menos podremos coger sentido, con suficientes repeticiones. Mientras que las otras lenguas, ¿puede decirnos qué es lo que ellos quieren decir? Me hubiera gustado poder hacerlo con una traducción inmediata y fluida, pero en verdad entendía tan poco como todos los presentes, incluyendo al que estaba revolcando las palabras. El acento del mensajero Totonaca era más que un impedimento. Pero tampoco su gobernante hablaba bien el náhuatl, ya que él solo había aprendido ese lenguaje para conversar con sus superiores. También, como el dialecto maya era una traducción de la tribu Xiu, y aunque yo era bastante competente en esa lengua, era muy difícil de comprender, pues aparentemente el traductor blanco no era muy ducho en esa lengua. Y entonces, por supuesto, que yo no hablaba fluidamente el español, además de que había muchas palabras en español como rey y virrey que no existían en ninguno de nuestros lenguajes, y por lo tanto no se podían traducir ni en xiu ni en náhuatl. Un poco abatido, tuve que confesar a Moctezuma: quizás yo también, mi señor, oyendo varias repeticiones, pueda sacar algo limpio de todo esto, pues de momento lo único que puedo decirle es que la palabra que más pronuncia en la lengua del hombre blanco es Cortés. Moctezuma dijo desalentado: una palabra.
Eso quiere decir cortesía, señor orador, o gentil, o bien educado, o bondadoso. Los ojos de Moctezuma se iluminaron un poco y dijo: bueno, por lo menos eso no pronostica nada malo, si los forasteros hablan de gentileza y bondad. Me contuve de hacerle notar que los forasteros no habían tenido una conducta muy gentil cuando asaltaron las tierras de Cupilco. Después de vacilar un momento, Moctezuma nos dijo a mí y a su hermano, el jefe guerrero Cuitláhuac, que nos lleváramos a los mensajeros a algún lado y escucháramos todo lo que tenían que decir, tantas veces como fuera necesario, hasta que pudiéramos reducir todo el flujo de sus palabras a un informe coherente de lo que había sucedido en la nación totonaca. Así es que los llevamos a mi casa, en donde Veu nos dio suficiente comida y bebida para todos, y dedicamos varios días completos a escucharlos. Uno de los mensajeros repitió una y otra vez el mensaje que había enviado Patzinca. Los otros 3 repitieron una y otra vez toda aquella palabrería que memorizaron en las varias conferencias, en diversas lenguas, que tuvo Patzinca con sus visitantes. Cuitláhuac se concentró en las porciones recitadas en náhuatl, yo en las xiu y español, hasta que nuestros oídos y cerebros estaban bien embotados. Sin embargo, de ese flujo de palabras, pudimos al fin sacar algo en limpio que yo puse en palabras pintadas. Cuitláhuac y yo percibimos que la situación era esta. Los hombres blancos parecían estar escandalizados porque los totonaca o cualquier otro pueblo tuvieran que sentir temor o estar subyugados a la dominación de un gobernante extranjero llamado Moctezuma. Les ofrecieron utilizar sus armas, únicas e invencibles, para liberar a los totonaca y a otros que desearan igualmente verse libres del despotismo de Moctezuma, con la condición de que esos pueblos se aliaran a su rey don Carlos, quien todavía era más extranjero. Nosotros sabíamos que algunas naciones gustosamente se unirían para destruir a los mexica, pues ninguna de ellas había estado muy complacida de tener que pagar tributo a Tenochtitlán, y Moctezuma había hecho que los mexica fuéramos todavía menos populares en todo el único mundo. Sin embargo, los hombres blancos habían añadido otra condición a su ofrecimiento de liberación, y la aceptación de ésta por cualquier aliado sería tanto como cometer un acto de rebelión todavía más horroroso. Nuestro Señor y Nuestra Señora, dijeron los hombres blancos, estaban celosos de todas sus deidades y se sentían asqueados con la práctica de sacrificios humanos. Todos los pueblos que deseasen liberarse de la dominación de los mexica debían también adorar al nuevo Dios y a la nueva diosa. Deberían evitar toda ofrenda sangrienta. Tenían que tirar o destruir todas sus estatuas y todos los templos dedicados a sus viejas deidades. Y en su lugar pondrían las cruces que representaban a nuestro Señor y las imágenes de Nuestra Señora, que los hombres blancos les proporcionarían. Cuitláhuac y yo estuvimos de acuerdo en que los totonaca y cualquier otro pueblo descontento podría haber una gran ventaja en deponer a Moctezuma y a todos sus mexica que se esparcían por doquier y ponerse del lado del rey don Carlos, que estaba todavía más lejos e invisible. Pero también estábamos seguros que ningún pueblo estaría dispuesto a renunciar a los antiguos dioses, inmesurablemente más atemorizantes que cualquier gobernante en la tierra, y por lo tanto correr el riesgo de ser destruidos, ellos y hasta todo el único mundo, por un terremoto. Nos dimos cuenta por sus mensajeros que hasta el voluble Patzinca estaba espantado ante esta sugestión. Así es que esa era la narración
y las conclusiones que nosotros recogimos y que llevamos al palacio. Moctezuma puso sobre sus piernas el libro de papel de corteza que le entregué y lo fue leyendo melancólicamente, pasando hoja por hoja, mientras yo contaba lo que había escrito en voz alta para beneficio del consejo de voceros que estaba allí reunido. Pero esa reunión, como la anterior, fue interrumpida por el mayordomo de palacio, que nos anunció que otros recién llegados imploraban audiencia inmediata. Eran los 5 registradores que habían estado en Zempoala cuando los hombres blancos llegaron. Como todos los oficiales que viajaban recogiendo los tributos de esas tierras, ellos portaban sus más ricos mantos, sus penachos de plumas y las insignias de su oficio, para impresionar y atemorizar a los que pagaban el tributo. Pero ellos entraron en el salón del trono como pájaros que hubieran sido zarandeados por una tormenta. Estaban desgreñados, sucios, flacos y sin resuello, parte porque, como dijeron ellos, habían llegado de Zempoala a paso rápido, pero principalmente porque habían pasado muchos días y noches confinados en la maldita jaula prisión en donde los había encerrado Patzinca y en donde no había facilidades sanitarias. ¿Qué locura está sucediendo allí?, preguntó Moctezuma. Uno de ellos suspiró cansado y dijo: «Ya, mi señor, es indescriptible». «Tonterías», dijo Moctezuma. «Todo lo que puede sobrevivir es descriptible. ¿Cómo se las arreglaron para escapar?» «No escapamos, señor orador. El jefe de los extranjeros blancos, en secreto, nos abrió la jaula». Todos parpadeamos y Moctezuma exclamó: «¿En secreto?». «Sí, mi señor. El hombre blanco que se llama Cortés». «¿Su nombre es Cortés?», exclamó Moctezuma taladrándome con la mirada. Pero yo solo pude encogerme de hombros impotente y poner una cara de confundido, igual a la de él. Aunque los recordadores de palabras habían memorizado partes de las conversaciones, con las cuales me dieron la idea de que era un hombre. El recién llegado continuó, paciente incansadamente. El hombre blanco Cortés llegó a nuestra jaula en secreto una noche, cuando no había totonacas en los alrededores, y lo hizo acompañado por 2 intérpretes. Abrió la puerta de la jaula con sus propias manos. Por medio de sus intérpretes, nos dijo que su nombre era Cortés y que huyéramos para salvar nuestras vidas, y nos pidió que trajéramos sus respetos y saludos a nuestro venerado orador. El hombre blanco Cortés desea que usted sepa, mi señor, que los totonacas se quieren rebelar y que Patzinca nos puso en prisión a pesar de que Cortés le previno con urgencia de que no debía tratar así tan rudamente a los enviados del poderoso Moctezuma. Cortés desea que usted sepa, mi señor, que ha escuchado mucho acerca del poderoso Moctezuma y que es un ferviente admirador de usted, y que él, de buena gana, se arriesgó a ponerse bajo la furia del traicionero Patzinca, mandándonos de regreso sanos y salvos como una muestra de simpatía. También desea que sepa que él utilizará toda su persuasión para evitar que los totonacas se levanten en contra de usted. A cambio de mantener la paz, señor orador, el hombre blanco Cortés solo pide que lo invite a Tenochtitlán. Así, él podrá personalmente rendir homenaje al más grande gobernante de todas estas tierras. Bien, dijo Moctezuma sonriendo y sentándose muy derecho en su trono, inconscientemente componiéndose ante esa muestra de adulación. El hombre blanco forastero tiene un nombre adecuado: Cortés. Sin embargo, su mujer,
Serpiente, Tlacotzin, le preguntó al hombre que acababa de hablar. ¿Y usted cree que lo que le dijo el hombre blanco? Señor mujer serpiente, solo le puedo decir lo que sé, que fuimos hechos prisioneros por los Totonaca y liberados por el hombre cortés. Tlacotzin se volvió hacia Motecuzoma. Nos han dicho los mismos mensajeros de Patzinca que éste puso las manos sobre estos funcionarios solo después de que se lo ordenó el jefe de los hombres blancos. Motecuzoma dijo con incertidumbre. Patzinca pudo haber mentido, por algunas razones aviesas. Yo conozco a los Totonaca, dijo Tlacotzin desdeñosamente. Ninguno de ellos, incluyendo a Patzinca, tiene el coraje de rebelarse o el ingenio para ser hipócrita. No sin ayuda. Si me permites hablar, señor hermano, dijo Cuitláhuac. Todavía no has terminado de leer el informe que preparamos el campeón Mixtli y yo. Las palabras que repetimos ahí son las palabras exactas que se dijeron el hombre cortés y el señor Patzinca, y no están de acuerdo con el mensaje que acabamos de recibir de ese tal Cortés. No hay duda de que él engañó astutamente y con maña a Patzinca para que cometiera una traición y que ha mentido desvergonzadamente a los registradores. Eso no tiene sentido, objetó Motecuzoma. ¿Por qué habría de incitar a Patzinca para que nos traicionara aprisionando a estos hombres y luego negarlo dejándolos libres por sí mismo?